Buenas, pues bienvenidos a esta presentación de el libro de los Austrias. Aquí estamos yo y el Fisgón. Saluda. Momento que estoy compartiendo, a ver si esto funciona. Sí, cosas del directo. Bueno, pues Vale. como podéis ver aquí en la portada, y ya os hemos puesto información durante estas semanas anteriores, hemos sacado este libro que se llama Los Austrias. Está editado en la Esfera de los Libros. Y es un libro que creemos que os va a molar, que os va a interesar mucho. Que bueno, sabemos que este es vuestro tema. Y no solo eso, sino, bueno, es un libro que no solo lo tengo aquí en físico, no solo está profusamente ilustrado. Si tenéis un libro del Figón histórico, ya sabéis que, bueno, son libros ilustrados que tienen unas pocas páginas de texto y una ilustración. Aquí nosotros vamos alternando normalmente texto e ilustración en una serie de bloques temáticos, ¿no? Y ahora os hablaremos un poco más sobre el tema. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que, bueno, tenéis una panorámica de todos los reinados de la dinastía de los Austrias, desde que llega Felipe I hasta que Carlos II muere, y no solo de los reinados y las vidas de estos reyes, ¿vale? Sino que, bueno, hacemos una panorámica, que es una panorámica política, social, de vida cotidiana, bueno, de casi todo, ¿no? De cómo es el arte del periodo, de cómo es la tecnología, y sobre todo tiene muchas anécdotas, ¿no? Que es una cosa muy interesante que si queréis podemos profundizar un poco en ello. Yo me voy a mantener un poco pendiente de si vosotros ponéis un comentarios y tal. Y bueno, iremos respondiendo también a vuestras preguntas si es que tenéis alguna, ¿no? Y bueno, para empezar un poco esto, pues conviene hablar de quién es el compañero que tengo a, a mi, a mi izquierda, según veis la webcam, está a mi izquierda y yo estoy a la derecha, que es Juan, ¿no? Bueno, si no conocéis los libros de Juan, ahí tenéis un enlace a su web, elfigonhistórico.com. Él desde hace muchos años pues ha tomado esta disyuntiva de hacer divulgación de la historia, sobre todo de la historia de España, pero también de historia internacional. Y la ha hecho en redes, la ha hecho en muchos sitios, pero también publicando una serie de libros, ¿no? De los que a él le gusta destacar, sobre todo tres, que son los que más, bueno, más impacto han tenido, más se han vendido y tal, que a lo mejor los conocéis. Dos de ellos, de título muy similar, son Héroes Secretos de la Historia de España y Heroínas Secretas de la Historia de España, que tienen un formato bastante similar a este libro de los Austrias. Y luego este libro, que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de Viajes por las ciudades perdidas, que os hace un recorrido, ¿no? Por eso, por ciudades que desaparecieron, ¿no? Tanto tragadas por la selva como por el tiempo, como abandonadas, etcétera, y que luego se redescubrieron. Eh, ¿Quieres comentar tú algo más, Juan, sobre lo que tú sueles Mm, hacer y la... no, bueno, solo comentar que el proyecto del Figón Histórico empezó hace exactamente 5 años, creo. El mes que viene haría 5 años ya de que empecé con este rollo, fíjate, Mm, con las tonterías. Yo llevo 5 años con esto. mm, Y bueno, sí, es verdad que tengo también un par de cómics que hice con Despertaferro, pero por desgracia las ventas no fueron muy bien, así que bueno, se quedó la colección empezada y no se terminó. Pero sin duda el libro que más éxito ha tenido ha sido Heroína Secreta de la Historia de España, porque ha despertado mucho interés, se le hizo bastante promoción también, eso es verdad. ujú. Y bueno, va por la cuarta edición ya,
que se dice 2.000 pronto. ejemplares vendidos. Bueno, pues con ese libro estoy bastante contento. Mm, Don Viajes por las ciudades perdidas, pues igual, la verdad es que también se está vendiendo bien. Y espero reeditarlo. Incluso hay opciones de hacer ediciones en el extranjero, que eso es una cosa que tengo bastante interés en hacer. Pero sí, al final yo lo que me he dedicado siempre es a hacer divulgación y haciendo mucho hincapié también en la historia de España, porque al fin y al cabo es lo que me pilla más cerca. Y es mm, lo que creo que hay quizá un poco más de nicho, o por lo menos había un poco más de nicho cuando yo empecé con esto en redes sociales, que no había quizá mucho material de algunas cosas. Entonces por mm, eso tiré por ahí, la verdad. sí. Bueno, ya que estamos aquí filosofando y eso y tal, eh, ¿tú qué piensas? ¿La historia de España se ha infraexplicado o está muy mal entendida o se han explicado más unas cosas que otras y hay deuda, ¿no?, de un poco de divulgación, o de buena divulgación acerca de la historia de España o al contrario? Yo lo que sí veo es que hay mucho interés en ciertos temas y me da la impresión, también por mi experiencia, por ejemplo, en el instituto o en bachillerato, que quizás no se enseña del todo bien. Es decir, en el sentido de que si bien en esa edad el tema de historia se te hace un peñasco, Mm, hay cosas que son realmente interesantes que quizás si se explicaran mejor, despertarían un poco más de interés en la gente. Y yo creo que fruto de como esa falta de que no se ha hablado bien sobre ciertas cosas, hay mucho interés. Muchas veces, pues, mm, es que estoy pensando en algunos libros que se han vendido como churros. sí, El tema de los tercios es también un poco reflejo de eso. Es sí, algo que ya sé que puede estar un poco manido a estas alturas, el tema de los tercios y todo eso. Pero a la gente le gusta, le llama la atención, porque es que no es algo que sea muy conocido, o por lo menos no era muy conocido hasta hace muy poco tiempo. O sea, la gente no sabía qué era eso de los tercios, ni esos tipos que van sí. por ahí paseando pica y arcabuces, metiéndole palizas a cierta gentecilla por Europa, pero Sí. cuando lo descubres te llama mucho la atención porque dices, anda, ¿y esto? ¿Esto no, esto de qué va? Esto nunca lo había escuchado yo. O sea, Mm, también te voy a decir otra cosa. mm, Quizá el tema de la historia tiene un poco estigma sobre todo historia de España, tiene un poco de estigma político, por decirlo así. Es decir, la historia de España son cosas de facha, ¿no? sí. No, no lo sé, no lo entiendo. Bueno, Tenemos, tenemos conocidos que son unos apasionados de la historia, mm, muchas ideologías y no tiene nada que ver realmente. Vamos, estoy pensando en algunos nombres, tampoco lo voy a decir, pero sí que hay un poco de todo porque nos gusta la historia, sencillamente. No creo que eso tenga un sesgo ideológico. mm. Bueno, a lo mejor donde haya un poco de sesgo siempre es en la interpretación, ¿no? En cómo se explica, en qué cosas se fijan los divulgadores a la hora de hablar o de escribir y tal, y qué cosas obvian, ¿no? Que es como una especie de como esto que se llama el cherry picking, ¿no? Que es ir Sí, cogiendo claro, cherry picking. Sí. Sí, sí, ir cogiendo las frutillas que son mejores, las que están así un poco tal que no te gustan, pues te las dejas en las ramas, ¿no? Y bueno, yo creo que una cosa interesante que nosotros dos hemos hecho aquí en este libro es dar una de cal y una de arena, ¿no? O sea, ya sabes que hay este típico combate de la leyenda negra y otras leyendas, la leyenda rosa, etcétera. Y bueno, yo creo que nosotros hemos querido aportar una perspectiva un poco más ecuánime, ¿no? En el sentido de, bueno, tampoco es que este sea un libro de leyenda rosa 100% ni de leyenda negra 100%, pero bueno, yo creo que tiene cositas que os van a hacer reflexionar, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque yo me he especializado en estos temas y a mí me gusta, ya sabéis, en este grupo lo hemos hecho muchas veces y lo sigo haciendo, que es que, bueno, dar esa perspectiva, digamos, rompemitos, ¿no? No es tanto
para joder a la gente, para decir, no, no, mira, es que esta visión que tienes está absolutamente mal y tal. No, no, es simplemente de mitos, de lugares comunes que se van estableciendo un poco en relación a estos temas y irlos desmontando, ¿no? Pero desmontando desde la veracidad. Entonces, bueno, he presentado antes a Juan. Ahora lo justo es que me hable un poco de mí, aunque no me gusta. Siempre me gusta que lo haga otra persona, pero bueno, no voy a putear aquí a Juan. Ya sabéis bueno, yo soy historiador, me especialicé en este periodo de la Edad Moderna, hice un máster, etcétera. He asesorado bastantes cosas. Aquí veis proyectos de cosas que he asesorado como cómics, como este de Pavía 1525. Participo en Belomantis Podcast, que lo podéis escuchar a través de iVoox, donde, bueno, aquí he puesto unos fragmentos de algunas de las series que he llevado o llevo, ¿no? Como la de la Conquista, la de Hombres y Armas en la batalla de Pavía. También administro junto a otros muchos administradores este grupo de tercios. Otro que si no conocéis ya estáis entrando, que es el de la Conquista de México, que tenemos varios miles de usuarios. Y bueno, lo que tenía arriba, lo más principal, lo que conoce todo el mundo, es que, bueno, he asesorado la obra de Ferrer Dalmau. Y bueno, casi todos los cuadros, bocetos y tal que tiene de tercio y de edad moderna y tal, desde 2015 en adelante, pues en mayor o menor medida, pues les he pegado un ojo, ¿no? Bueno, pues ya presentado los, los padres de la criatura. Y vamos a empezar a hablar un poco del contenido del libro, ¿no? De la chicha. ¿De qué va esto? Si quieres, podemos comenzar diciendo cómo surgió esto, porque esto tiene también su historia, evidentemente. No sé si se puede contar, supongo que Sí, sí, sí. no hay problema. Pero este proyecto surgió porque Félix Gil, que es nuestro editor de la Feria de los Libros, le Ujú. mandamos un saludo para cuando vea esto, contactó conmigo el año pasado, justo en marzo, En, fijaos qué época tan mala en para ple- contactarme, en justo cuando plena. estaba empezando, Sí, sí. sí, En plena pandemia, sí. justo cuando estaba empezando y estaban cerrando Madrid, cuando ya empezó toda la vorágine, contactó conmigo porque me querían proponer un proyecto pues similar a lo que había hecho ya con Plan B en Heroína Secreta, en Héroe Secreto, pero adaptado a otro tema de la historia de España. En principio no me dijeron qué, pero ya pasado unos días me propusieron hacer una historia de los Austrias, es decir, no centrándome solo en lo que es el reinado en sí, sino todo lo que hay alrededor del reinado. ¿Qué pasa? Que yo no soy historiador, yo soy ilustrador y este tema Mm. se me escapaba. Es decir, podría haberlo hecho de una forma un poco torpe, pero no iba a quedar tan bien si me acompañaba alguien que tuviera los conocimientos suficientes como para hacer algo así y añadirle pues todo este, todos estos chascarrillos, todo este tipo de cosas más curiosas que quizás se le pueden escapar a alguien que no sea historiador o no esté muy puesto en esta época. Así que les propuse pues hacerlo a la limón con alguien más, no les importó y evidentemente el primero que pensé fue David Nieva porque me temo Mm. que de todo esto sabe un poquito. Y como sabe un poquito, pues le propuse que hiciésemos el libro entre los dos y hacerlo. Ha sido pues un año o más de un año de trabajo entre una Mm. cosa y otra. Y bueno, ha costado, pero ha salido adelante. Y la Mm. verdad es que el resultado ha quedado bastante bien. Sí, Yo o estoy bastante sea, contento con, es un por lo menos en el libro. aspecto gráfico, en la Mm. parte de la edición, ha quedado bastante bien. Las ilustraciones han quedado bastante bonitas. Es un libro de tapa Ya, dura. Además, cosa que tema, se
Agra... Tema color, tema maquetación y tal, pues ha quedado Mm. bastante bien. Y bueno, ya veis que está esto lleno de ilustraciones hasta un nivel absurdo, vamos. No, no las he contado, pero Mm. no sé cuántos temas hay, David. ¿Cuántos temas hay? Pues hay 60 y tantos, que eran Pues sesenta entonces y cinco, probablemente sesenta y tenga ocho 70 u 80 ilustraciones tranquilamente. Mm. Algunas grandes, otras más pequeñas, pero sí está plagado de ilustración, vamos. Una Mm. cosa bastante loca. Bueno, eso está bien. O sea, si estáis buscando un libro, por ejemplo, para regalar a la gente que tenga interés en estos temas o que queráis que se enganchen con estos temas y tal, y O, que sí, perdona que te interrumpa, o no, si sois profesores de secundaria, de geografía e historia, sí. queréis utilizarlo para clase, porque ya lo he enseñado a algunos profesores y les ha interesado muchísimo, porque siempre están buscando material nuevo como para llevarlo a clase y ampliar todos estos temas. Como en secundaria esa de los Austrias, este libro creo que les va a gustar bastante a los profesores de historia de secundaria. Así que ahí lo dejo. Bueno, yo creo que es un libro que tiene muchos públicos, ¿vale? Porque esto es como, ¿sabes? Los adultos estos que llevan a los niños a ver Deadpool y dicen, es que es una película de superhéroes, pero no es para niños, ¿vale? Pues no tengáis la mente de, es que como salen dibujitos y tal, esto es un libro para adolescentes o para niños. No, ¿vale? Es un libro que para ellos funciona muy bien, ¿vale? Pero también para los adultos no hay ningún problema. O sea, es un libro con muchísimos datos, tiene una lectura bastante profunda. No es así de la vaca que ríe, no sé qué, no, ¿vale? Está escrito un poco más sesudo. Entonces, los adultos lo vais a disfrutar a más niveles, ¿vale? Y los entendidos en el tema los vais a disfrutar a más niveles. Porque, por ejemplo, vais a una ilustración, ¿no? Y si conocéis un poco del tema y cuanto más friki seáis del tema, más vais a ver los detalles, ¿no? Más os vais a dar cuenta de, hostia, mira, y este tipo de casco, y van vestidos como en la época, y, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Aquí hay una ilustración que es del saco de Roma, ¿vale? Pues es la primera ilustración que se hace del saco de Roma bien hecha, en el que los suizos visten como vestían los suizos en 1527, ¿vale? Bueno, sí, a Por ver, yo he visto ejemplo, ¿sabes? ilustraciones, he visto ilustraciones de otros libros y tal que los ponen bastante bien. Mm. Bueno, de libros no de revistas, pero creo que estamos hablando de revistas especializadas tipo Ancient Warfare o Despertaferro, ¿vale? Pero sí, yo la representación que siempre veo los veo vestidos como va a vestir la Guardia Suiza ahora, que Claro, es una especie de falso histórico realmente. claro, porque es una interpretación, el uniforme que llevan moderno es una interpretación en base a unos cuadros que son posteriores al hecho y bueno, en el que el señor del siglo XIX que se lo inventó hizo una interpretación libre de más o menos como era la moda de aquella época y una interpretación muy libre porque mezcla muchísimas cosas, mezclan décadas, mezclan modas, mezclan tipos de prendas, etcétera. Y nosotros somos muy quisquillosos con eso, ¿vale? Y en el libro os vais a encontrar, o sea, si no sabéis mucho del tema, bueno, iréis pasando por el libro e iréis diciendo, qué bien, ¿no? Pero bueno, es un libro que eso, esperamos que espolea un poco vuestra curiosidad y cuanto más investiguéis sobre el tema, más tal, ¿no? Y a veces os vendrá la duda, ¿no? ¿Por qué lo han representado así? ¿Por qué este personaje va vestido así si yo normalmente lo he visto vestido de otra manera y tal? Spoiler, va vestido así porque va más correctamente, ¿no? Em, Hombre, he y podido equivocarme en alguna, sí, bueno, eso no lo es... sé, pero se ha intentado que Alguna errata se nos fuese, habrá escapado, pero bueno, en fin. yo creo que hemos intentado que fuese lo más históricamente correcto. Mm, Seguro que hay algo, alguna, no lo sé, seguro que hay alguna tontería que no es así, pero es que es imposible. sí, sí. Es imposible en muchos casos ceñirse completamente, pero bueno, en líneas generales yo creo que está bastante bien representado
Y además se ven, porque si estamos pasando de capítulo, o sea, el libro está separado en reinados, Mm. claramente, y si vamos pasando por las páginas nos damos cuenta como la moda va cambiando. Es una cosa que es bastante curiosa. Si vas pasando el libro hacia adelante, te das cuenta pues que van cambiando, pues, no sé, la ropa que se ponían, el tipo de gorro, el tipo de tocado, el tema de las armas se nota también, la moda de los soldados, la moda de las mujeres, Sí, ese sí. tipo de cosas. Voy a intentar representarlo bastante bien. Creo que queda bastante bien reflejado. Eso yo creo que se nota bastante cuando pasan las páginas. Entonces, bueno, vamos a ir empezando ya a entrar en materia. Tengo aquí una sección de, bueno, ir comentando un poco del contenido, ¿no? Tampoco vamos a hacer spoiler y os vamos a decir todo, porque si no, esto no renta, pero sí hablan un poco así en general y dando algún detalle del contenido del libro, ¿no? Como os hemos dicho antes, de qué va esto. En primer lugar y fundamental, de los reinados de los reyes, ¿no? Desde Felipe I hasta Carlos II. No solo de los reinados de ellos, sino de sus propias personalidades. Hay un tema más o menos para cada rey, ¿vale? En el que se habla de él, ¿no? Se habla de su personalidad, se habla de anécdotas y de, bueno, de cosas concernientes a su persona, ¿no? Si le gustaba esto o lo otro, comer o tal, o por ejemplo, bueno, eso es una de las cosas que se dice con Carlos V, qué aficiones tenían, curiosidades de su vida cotidiana, cómo se organizaban. Por ejemplo, Felipe II, que tenía esta organización de su vida tan espartana, ¿no? Que tenía como unos horarios muy marcados, tipo funcionario, y se levantaba a X hora, comía X hora, etcétera. Y luego al contrario, ¿no? Como hay reyes con un comportamiento muy disoluto como Felipe IV, que básicamente lo único que tenemos claro es que al sexo le dedicaba muchísimo tiempo y al resto pues ya tal, ¿no? Ya ya, veremos. ya según le fuera dando, ¿no? Al teatro también, ¿no? Ya sabes que el Ah, teatro hombre. le gustaba mucho. Eh, Otras cosas que se hablan en el libro, ¿no? De otros personajes de la casa. Por ejemplo, de las reinas, que también son, bueno, son o terminaron siendo de la casa, aunque procederán de otras en un primer momento, ¿no? De hijos, infantes, etcétera, que no terminaron reinando, pero tuvieron un peso significativo, como por ejemplo el infante Don Carlos, el hijo de Felipe II, por ejemplo, personajes como Juan de Austria, como Juan José de Austria, ¿no? Y luego, bueno, también algunos personajes colaterales, ¿no? Gente que en su época destacó mucho por uno o por otro motivo que estaban cercanos a la corte, ¿no? Como pintores, arquitectos, médicos, militares, etcétera, ¿no? Los válidos Los también, válidos, muy importante. efectivamente. Entonces, bueno, como os podréis imaginar, se cubre mucho el tema de la política de los Austrias, sobre todo la política exterior, y bueno, de los conflictos en los que se embarcaron, e inevitablemente a través de ellos, pues los tercios están por doquier, ¿no? Los tercios antes, durante y después de que se llamaran tercios. O sea, primero fueron coronelías y luego se organizaron en tercios, ¿no? Y bueno, tenéis un recorrido amplio de toda esta política exterior. No es un libro que se centre única y exclusivamente en eso, porque como digo, este es un libro, yo considero que es muy chulo, o sea, en el sentido de, si tú vas buscando un libro, esto es como un juego Kinder, ¿vale? Tiene de todo. Tiene chocolate, leche y un juguete dentro. Eh, entonces, pues, busques lo que busques, encontrarás un poco o bastante de eso en este libro. Si buscas vida cotidiana, la vas a encontrar. Si buscas política, si buscas los tercios, batallas, etcétera, lo vas a encontrar. Si buscas los reyes, sus vidas, los amantes que tuvieron, etcétera, etcétera. De todo eso hay, ¿no?
y todo eso y más, porque seguro que me estoy dejando alguna cosita así en el tintero que no me acuerdo, pero luego vosotros diréis, ay, pues sí, ¿no? Luego otro punto fundamental, pues eso, se habla de este imperio que se va creando, esta monarquía hispánica tan fuerte, que se expande por todos los continentes. Ya sabéis que con la unión con Portugal, pues ya eso ya es el acabose. Pero bueno, se va dando cuenta de esa expansión. Y también una cosa que yo quería introducir aquí en el libro, muy importante, que normalmente en estos relatos, desde aquí los autores en España y tal, dan una de cal pero no dan una de arena, ¿no? Te dicen, no, es que llegó Hernán Cortés y tal, y entonces cayó la ciudad de Tenochtitlán, y lo que es el actual México, pues ya se empezó a anexionar. Pero en este libro os contamos, pero no fue todo tan bonito como parece. Porque no es que llegaran directamente y todo el territorio cayera muy rápidamente y ya estaba anexionado y ya está. No. O sea, tenéis que pensar en el imperio, sobre todo el imperio ultramarino de la Ostras, que es una especie de queso gruyère. En esta zona sí, en esta no. Aquí surge una rebelión. Aquí no, la gente directamente no está anexionada, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos introducido un poco ese tema, ¿no? Para que os deis cuenta que eso que no, no estuvo nunca todo hecho, ¿vale? Sino que tuvieron siempre problemas. Y tuvieron problemas en el interior, en el exterior, muchos tipos de problemas, ¿no? Es una situación muy parecida a la de hoy, ¿no? Hay mucha gente que lo compara al final de la Austrias con hoy, ¿no? O sea, tener muchísimos impuestos, problemas, no sé qué, el país se va un poco por el váter y tal, ¿no? Y bueno, eh, tiene sus diferencias, ¿no? Pero también tiene sus concomitancias, ¿no? Y me gustaría leeros aquí de un capítulo que tenemos que se llama El Reformador, que es sobre la labor de Carlos II, un poco desconocida, saneando la economía al final del reinado de los Austrias. Porque Esto es muy importante, esto que estamos diciendo, que también es un poco innovación del libro, no sé si lo ibas a comentar luego, pero hemos intentado recuperar la figura del reinado de Carlos II. Está muy vilipendiada y, sí, Carlos II estaba loco, estaba hechizado, no sé qué, y era muy tonto y no sé qué, no sé cuánto. Sí, todo lo que queráis, pero se rodeó de gente muy válida y esto es uno de los casos supongo que vas a hablar Oropesa, sí. de Oropesa, que bueno, toda esta gente intentaron sanear las cuentas y cuando llegó Felipe V, Sí. sorpresa, se encontraron las arcas bastante bien. Sí, bueno, de hecho esta milagrosa recuperación económica de Felipe V viene por la herencia recibida del final del reinado de Carlos II, ¿no? Y vosotros fijaos qué frase tan significativa y que se puede aplicar, se podría aplicar tanto al día de hoy, que es la que dice el conde de Oropesa, ¿no? En la década de 1680. Dice, uno debe cobrar al príncipe y pagar a los vasallos. Lo demás son arbitrios de la opresión y el ahogo. ¿Que os parece que es lo contrario de lo que se está haciendo a día de hoy? Por lo menos a mí me lo parece. Bueno. Oropesa por presidente. Sí, sí, o sea, es el ministro de Economía que necesitamos hoy. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas de los que va el libro. Muy importante, como hablaba antes, pues se tocan todos estos temas colaterales, ¿no? La tecnología, la literatura, la religión, vestimenta, vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer spoiler, vamos a coger así un tema que ya hayamos enseñado así por internet para no hacer mucho. No, bueno, pero si se enseña por aquí no pasa nada. No pisarnos mucho los unos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el otro día un compañero nuestro, le enviamos el libro, subió este tema, ¿vale? Este tema que se llama Los mendigos del mar.
Los temas tienen unos nombres muy floridos que se explican durante el tema, que se los puse yo porque soy así de friki, y que cada uno tiene su significación, ¿no? Porque este tema se llama Los Mendigos del Mar, porque cuando surge la rebelión de las provincias de los Países Bajos, los que se alzan y tal, pues fueron a ver a la gobernadora Margarita, que era tía del rey, Felipe II, y fueron a presentar sus reivindicaciones, y había un consejero con ella, ¿no? Y cuando lo fueron a recibir, dijeron, ¿y quiénes son esta gentuza? Y dijeron, no, no son más que mendigos, ¿no? Porque vienen pidiendo muchas cosas. Y entonces ellos lo cogieron como estandarte y se autodenominaron a sí mismos los mendigos, de los cuales los más importantes eran los que empezaron la rebelión atacando las costas y haciéndose con algunas localidades costeras. Y esos son los llamados mendigos del mar. Y por eso se llama así el tema. Como veis, los temas están diferenciados también por color, ¿vale? Cada uno de los temas tiene las páginas de un color determinado. Entonces, bueno, tienen un texto principal, ¿vale? Y en el texto principal se hace referencia a la ilustración que podéis ver. En algunos casos la ilustración es a doble página y se ocupa por aquí por debajo, y en otros casos es de una sola página, ¿no? Y como veis, pues aquí en esta ilustración veis dos cosas. Una es el asesinato de Guillermo de Orange por parte de Baltasar Gerard, que era un... pistoletazo. Le metieron un pistoletazo, pues la segunda vez, la primera vez que le metieron uno, que fue un vasco que se llama Juan de Jauregui, no le mató, sino que le pasó la mejilla de un lado a otro y no le mató. Pero con este disparo sí, ¿no? Y aquí tenéis una representación muy graciosa que a mí me gusta mucho de este tema del Duque de Alba visto como el hombre del saco, ¿no? Para asustar a los niños, se ven dos niños holandeses aquí muertos de miedo, ¿no? Y el Duque de Alba en plan de, si no os vais a la cama os mataré. Y esto que veis aquí son unas cajetillas de texto, que yo las he llamado curiosidades, highlights, etcétera, que es información complementaria, ¿vale? Entonces, a veces, bueno, os explica cosas de lo que estáis viendo en esta escena y otras veces simplemente os da un extra de información sobre el tema correspondiente. Y es en esas viñetas donde vais a tener gran cantidad de anécdotas, de cosas curiosas que no conocéis sobre el tema que se está tratando y en general sobre el tema del que va el libro, ¿no? Como pongo aquí esto, lo que tiene, una de las cosas que tiene el libro muy interesantes son anécdotas, ¿no? Muchísimas que hemos ido recopilando, investigando y tal a lo largo de muchos años. Y a lo mejor hay cosas que obviamente conoceréis, ¿vale? Porque son bastante voz populi. Y otras que yo creo que sorprenderán, ¿no? Que os diréis, hostia, pues esto no lo conocía. Y a raíz de eso, pues bueno, a lo mejor os pica el gusanillo, buscáis. Y bueno, es una de las cosas que son el objetivo de este libro, ¿no? Este libro no pretende ser un sesudo manual de 500 páginas, solo texto, etcétera. No, es una introducción a este tema, una introducción, no, un resumen, sí, es un resumen. Y es un resumen muy historiado, ¿no? Hacemos este cherry picking para quedarnos con lo que más nos gusta, ¿no? Y no solo con eso, sino bueno, con este objetivo que hemos dicho antes, de romper mitos, de enseñaros cosas que no conocéis, de daros una perspectiva nueva sobre el Reino de las Hostias, porque claro, claramente vosotros ya os habéis comprado un montón de libros sobre estos temas, y si ponemos lo mismo que pone todo el mundo, pues no descubrimos nada, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es este de aquí. Entonces, ¿este libro va de lo mismo de siempre? Pues no, para nada. ¿Qué cosas os van a sorprender? ¿Qué cosas son nuevas 100%? Pues aquí tenéis una serie de puntos que yo he destacado.
primero, de esto que hemos hablado antes, de que las representaciones de las ilustraciones que estáis viendo, pues están ajustadas a la época al milímetro, ¿no? O sea, lo que es la vestimenta de los personajes, los paisajes que veis, la tecnología, o sea, los diferentes cacharritos que van saliendo, ¿no? Etcétera. Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve en chiquitín, pero no lo voy a poner más grande porque si no nos compráis el libro. Este es el separador del reinado de Felipe II. Y es una escena que me gusta mucho porque en ella veis una embajada japonesa que pasó por Europa entre 1582 y 1584, que se llama la Embajada Tensho, ¿vale? Que no es la más famosa, no es la de el tipo este que se quedó en Sevilla, algunos de su séquito, el Hasekura Sunenaga, esa que es otra embajada, que es la de principios del siglo XVII, y esta fue la primera, ¿no? En la Real Armería de Madrid tenéis unas katanas y unos conjuntos de armadura japonesa que están muy deteriorados porque sufrieron en el incendio que hubo a finales del siglo XIX, allí en la Real Armería, pero esas armaduras son de esta embajada, ¿no? Y esta embajada se sabe que aunque su objetivo era llegar a Roma para hablar con el Papa, pasaron por el Escorial y hablaron con el rey Felipe, ¿no? Entonces, bueno, es una representación de ese momento, ¿no? Entonces los japoneses van con su moda, acá había un jesuita, veis el Escorial al fondo, veis al rey y tal, mirando una katana, etcétera, ¿no? Y bueno, son ese tipo de... Comentario Sí, sobre esa ilustración. No existe ilustración de ese momento. efectivamente. Me atrevería a decir que por lo menos en la actualidad, porque no sé si habrá alguna en la que habrá hecho un grabado o un libro más antiguo de estos que están ya descatalogados y ya no es muy difícil de encontrar, pero de libros actuales yo creo que no hay ilustración de eso. Es probable que yo haya sido el primero en hacerlo. Bueno, lo digo modestamente, pero vamos. Es que es lo que os queremos transmitir. Es que salen cosas muy friki. Sí, Es sí. decir, salen cosas muy raras que realmente no se suelen ver. Salen escenas que probablemente nunca se hayan representado. Hay por ahí, por ejemplo, una ilustración. Vamos a ver, la voy a buscar porque Sí. Tú, va a ser más fácil, ¿vale? Pero mira, por dime ejemplo, cuál es, hay que yo una ya sé escena. dónde está Sí, cada una. Dime. mira, hay una ilustración, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas muy graciosas, realmente graciosas, pero no sé si lo sabéis, porque a lo mejor no soy de Andalucía, pero aquí las cofradías en Semana Santa tienen mucha rivalidad, ¿vale? Entonces, David recogió unas cuantas anécdotas sobre encontronazos entre cofradías en el siglo XVII. Pues imaginaba ese mundo barroco con las tallas y tal. Y hay una escena en la que salen Esta de dos aquí. cofradías peleándose. Sí. O sea, es una escena muy curiosa que yo tampoco he visto nunca. La había enseñado un momento, ¿vale? Sí. Pero salen un montón de gente dándose torta en un paso de Semana Santa. Y como segunda curiosidad, Mm. este, Mm. este convento estaba en mi ciudad, estaba en Vélez, Málaga. Mm. Es una representación de un grabado que hay antiguo del convento, este es el convento del Carmen, que había Mm. en Vélez, Málaga, solo que en los 80, con la sabia, con la, con la sabiduría de nuestros dirigentes Sí. locales de siempre, fue demolido y se construyó una especie de réplica, pero de vivienda. Bueno, en fin, que os voy a contar de eso. Pondrá unos cuantos de los pulgares. Pero bueno, aquí. Es que se me vienen a la cabeza muchas Sí. escenas que aparecen en el libro que son muy curiosas. Por ejemplo, hay una escena
en el que sale un ataque que hubo a Manila de los holandeses. No Mm. sé si me estoy equivocando ahora mismo, porque esto ya hace tiempo que lo dibujé. Sí. Pero, claro, los defensores pues tendrían aspecto asiático, porque es que eran filipinos. Así Mm. que salen un montón de soldados, pues vestidos así un poco estilo occidental, pero son filipinos, claro. Entonces, Mm. una escena bastante curiosa. Salen Mm. los tipos ahí disparando con los mosquetes, salen unos brulotes ardiendo y tal. Ah, Una escena sí, bastante eso chula. está en el tema de Juan José de Austria. Sí. Ah, Sí, aquí, es que no me acuerdo en qué página está, ¿no? aquí, Pero sí. es una escena bastante curiosa, en realidad. Mm. Pero bueno, es que no la encuentro. Pues, tiene esto tantas Sí, páginas que... sí, sí, ya lo he enseñado yo. Está en el tema de Juan José de Austria, ¿no? Que es uno de los personajes de los que también hablamos. Un personaje bastante curioso, del que se ha hablado mucho, hay cierto mito y bueno, era el... No es el hombre que pudo reinar, pero sí es el hombre que quiso ser válido, ¿no? Quiso ser un personaje muy importante y en su momento de mayor auge, fama, gloria, etcétera, estaba muy cortapisado por la reina regente, por el cardenalizar, etcétera, y cuando le tocó ya que estaba la cosa muy mal en la década de 1670 y le dieron este papel preponderante, ¿no? No pudo hacer lo que él quería, ¿no? Porque un poco de bueno, la realidad frente a lo que uno espera, ¿no? Lo que uno planifica. El reino estaba en una situación muy, muy mala, una serie de hambrunas, de epidemias, unas bancarrotas, catástrofes demográficas, etcétera. Y bueno, se le echó las culpas a él, ¿no? Dijo, ah, bueno, tú que vas a ser el gran salvador, no has conseguido nada, así que fuera, te vamos a meter una patada, ¿no? Y entonces, bueno, son, pers- Había, son había un personajes dicho a la época, ¿no? interesantes. Sobre Juan José. Ah, pues ahí me pillas a mí. ¿Cómo decían? Es que no me acuerdo ahora Mm. mismo. Pero decía que quería que subió el pan y iba a bajar el caballo. ¿Cómo era eso? No me acuerdo ahora Sí. mismo, pero sí, había un chascarrillo de estos de la época bastante Mm. gracioso. O eso era oro pesa. Pues ahora mismo no me acuerdo. Pero me has Mm. pillado. Bueno, pues bueno, esto que estamos comentando, vamos a seguir con los puntos que tenemos vistos. Hemos tocado el primero, ¿no? Ya sabéis que, bueno, las representaciones que salen en las ilustraciones están muy ajustadas. Os ha hablado Juan del penúltimo, ¿no? Algunas representaciones, pues bueno, están en primicia, ¿no? Son escenas que no habéis visto nunca representadas, ni siquiera en grabados así del siglo XIX, en cosas muy antiguas, no, no, o sea, es la primera vez, o si se ha representado, pues muchas veces se ha representado incorrectamente, ¿no? Y bueno, aquí hemos hecho ese esfuerzo, ¿no? De que todo lo que veáis, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, de nuestros conocimientos, etcétera, pues esté lo más correcto posible, ¿no? O- Mira, hmm, fijaos el nivel de absurdo que puedo llegar muchas veces. Y es sí. que hay una escena en la que se ve un coche de posta, un coche de caballos, vamos, un correo, una diligencia de estas de la época, que está llegando a Sevilla. Y yo me pregunté, ¿la Torre del Oro era como es hoy? Eh, ¿Era el mismo aspecto? ¿Tenía el mismo aspecto en el siglo XVII? Ah, pues resulta que no. Y me puse a investigar y resulta que no tenía exactamente el mismo aspecto, porque se reformó después de un terremoto que hubo. Así que me tomé la molestia de dibujarla como era en el siglo XVII. Y bueno, aquí está reflejada. No lo había enseñado. Compráis el libro. No, pero además esa es una de mis ilustraciones favoritas, porque quedó bastante interesante el tema del carruaje y cómo eran y todo eso. Y se ve la moda. Aquí, por ejemplo, se ve muy bien la moda de la gente, cómo van vestidos y todo eso. Mm. Enseño. Hombre. ¿Veis?
dibujado, representa la Giralda, perdón, la Giralda, la Torre del Oro como era en el siglo XVII. Niveles absurdos. Mm. Sí, sí, o sea, es esto que os estamos diciendo, ¿no? O sea, hay una gran atención al detalle, pero en todos los aspectos, ¿no? Otros puntos que nos gustaría destacar es este que os hemos dicho antes, el de rompemitos, ¿no? Damos una visión así, bueno, que no, que a lo mejor os sorprende, ¿no? Porque no es tan leyenda rosista como le gusta a los de la leyenda rosa, que hay muchos, ¿eh? No os creáis que os sorprenderéis, algún día os miraréis al espejo y diréis, pues a lo mejor era de las leyendas rosistas yo, ¿no? Pero bueno, de todo se sale. Y al contrario, ¿no? Gente que diga, oh, esto es un libro muy leyenda negrita. No, 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 para nada, ¿no? No, yo creo que hay un término medio. Sí. Creo que está bastante equilibrado porque no, no hay ningún problema en decir y representar ciertas cosas. Pero, por ejemplo, estoy pensando en que hay una ilustración de un auto de fe y se habla de los autos de fe, pero también al mismo tiempo se aclaran ciertas cosas sobre el tema de Inquisición y tal. Sí, bueno, la Inquisición pues tenía sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Fue una máquina judicial que fue antecesora de los juicios, bueno, contemporáneos en las que se daban ciertas Garantía. cierta garantía al acusado. Eso se ha dicho muchas veces, que realmente no hubo tantas ejecuciones como dice la leyenda negra, pero sí también es verdad que fue un aparato de condicionamiento social muy importante, ¿vale? Bueno, a través de la censura de libros y a través de ese papel que tenía, era como los que te castigaban, ¿no? O sea, tú has hecho algo muy alejado, contrario a lo que se suponía era la ortodoxia del catolicismo, etcétera, siendo católico tú, porque tenías que ser católico tú, ¿vale? Tenías que estar bautizado y tal, si no, la Inquisición no tenía efecto ninguno sobre... Porque una cosa que os puede sorprender, anécdota nueva que os decimos aquí, es que en la España de la época había extranjeros viviendo que eran de otras religiones, ¿vale? Por ejemplo, en Sevilla había un barrio donde metían a los comerciantes musulmanes del norte de África, turcos, etcétera, y muy curiosamente periódicamente se pasaban por ahí los franciscanos y los dominicos y tal, intentando hacer así como actos de conversión. Y realmente no convertían a casi nadie, ¿no? También en la costa, en ciertos lugares de la costa de Levante, de la costa de lo que hoy es Granada, Málaga, etcétera, pues había comunidades de comerciantes musulmanes, ¿vale? Incluso, bueno, deambulaban con cierta libertad, ¿no? Había una ley de la época de Felipe II que decía que esta gente, que a algunos de ellos se les conocía como gazis, ¿no? Aunque realmente el término gazi significaba otra cosa diferente, como combatiente por la fe y tal. No, estos no eran musulmanes simplemente. Pues que podían estar en la costa hasta no sé cuántas leguas. Si se pillaba un gazi de estos que había pasado, digamos, esa frontera y estaba a 60 o 80 leguas y tal de la costa, las justicias estaban facultadas a coger a ese tipo y encarcelarlo y llevárselo y meterlo para que sirviera en galeras, ¿no? Pero claro, se suponía que si ellos se circunscribían a quedarse en el entorno de la costa, no había ningún problema. De hecho, bueno, hubo un episodio bastante desconocido en el que una turba de gente, y no me acuerdo en qué ciudad fue de la costa, destruyeron una mezquita que tenían esta comunidad musulmana, ¿no? Y entonces Felipe II tuvo que mandarle una comunicación al bey de Argel pidiéndole disculpas y financiando de su pecunio la reconstrucción de la mezquita esta que se habían cargado.
Entonces, bueno, las cosas tienen su cara B y su cara A, ¿no? Más Ahí puntos. hay Sí, que decir también que respecto a una de cal y otra de arena, en el tema de batallitas y estas cosas, que sí hay, también batallitas y mosquetazos y cosas de esas, salen derrotas también, evidentemente. efectivamente. Y no solo sale la gran armada, pues Mm, derrotas que hubo en el siglo XVII, algunas bastante cafres. mm, No sé si se habla de las dunas, sí, sí. nos salen momentos bastante duros de las armas españolas que son derrotadas. Y Mm, se cuenta también sin problema, porque, bueno, quiero decir que hay un poco de todo, que mm, aquí no nos estamos flipando diciendo, ah, sí, esto aquí, los Austrias, los mejores y tal, ¿no? Estamos contando la historia y aparece de todo, cosas buenas, cosas malas. mm, Bueno, eso también es muy relativo, ¿no? Pero quiero decir, hay sí. victoria, hay derrota, hay grandeza y hay miseria. Hay de todo en el libro. Efectivamente. Bueno, más cosas que queríamos comentar. Bueno, un punto fundamental, y bueno, ya lo ha esbozado, por ejemplo, está aquí Félix Dativo comentando en el grupo de tercios españoles, dice, es un lujoso resumen y magnífico punto de partida para adentrarse en la época, ¿no? Y luego comenta también que las anécdotas son enganches de la historia. Bueno, es un libro que como tengo puesto aquí, es un recorrido que es a la vez profundo y a la vez ameno, ¿no? Apto para todos los públicos. Es un recorrido, porque sí, efectivamente, empieza con Felipe el Hermoso y termina con Carlos II, ¿vale? Aborda todos los Austrias. Eh, es ameno, porque no es un tostón, ¿vale? No os esperéis ahí un libro, oh, sesudo, está 300 páginas de texto así, sin nada, con notas al pie, Eso, no, ¿vale? eso es verdad, aunque lo veáis gordito, no es porque tenga mucho texto realmente. Mm. Es porque por temas de maquetación la fuente es un poquito más grande, o sea, la tipografía es un poquito más grande y han salido más páginas. Pero Bueno, realmente no es un tostón, no es un ladrillo. si tenéis familiares que ya tengan cierta edad, esto lo agradecen. Por ejemplo, mis padres, que se leyeron el libro, dicen gracias, que tienen la letra grande, como ellos tienen problemas así para leer de cerca y tal, así no se tienen que poner mucho las gafas, ¿no? Eh, sí, ¿vale? Eso no quiere decir que es un libro que no tenga texto, ¿vale? El texto, como os digo, esto es un huevo Kinder, ¿no? Entonces, ha costado bastante porque ha habido que condensar cosas. O sea, el arte este de los profesores de secundaria y de bachiller de es que no sabéis resumir, pues aquí se ha resumido. Y se ha resumido bien, en el sentido de hay información, ¿vale? Está la información. Lo que pasa es que la información no está metida en una perorata de 4 párrafos que dicen lo mismo, simplemente de forma cíclica, ¿no? No, no. La información, esto es como una estocada, va al grano, ¡pum! Pero tampoco es un libro robótico, ¿vale? Está escrito, bueno, con un cierto donaire así literario, todo el que he podido. Y bueno, a la lectura se hace amable, ¿vale? Em, Eso, lo que estábamos diciendo. Es un recorrido ameno y a la vez es un recorrido que va al microscopio, ¿no? Como os hemos dicho. Está hablando de un tema general y luego tenéis un súper detalle. En plan de, mira, pues no sabías esto, pues toma, pum, toma munición, ¿no? Y bueno, va de lo general a lo particular. Yo creo que con mucha solvencia, ¿no? Más cosas. Dos cosas fundamentales. Bueno, en este libro, como es obvio, el arte y la historia se dan de la mano. ¿Vale? Esto es un historiador y un ilustrador que han hecho así como fusión, ¿vale? Han hecho lo de Dragon Ball. Y bueno, os va a gustar mucho en ese sentido, ¿vale?
porque es un libro muy visual, es un libro que llama mucho la atención, lo vais a ver en la estantería, simplemente por la portada, vais a decir, hostia, una portada chula. Y lo vais a coger, lo vais a ver y dices, hostia, está lleno de ilustraciones muy guapas. Son ilustraciones de calidad, ¿vale? Y os va a llamar la atención, ¿no? Por ese aspecto visual. Ya una vez que entréis, empecéis a leer el libro, poco a poco, el contenido, fijaros en los detalles, bla, bla, pues como digo, esto es multinivel. Cuanto más profundicéis, más conozcáis y tal, más vais a disfrutar esos detalles en los que hemos trabajado para que el libro sea, bueno, a la vez ameno y a la vez una pequeña. Decía Félix que era como una cajita de joyas, ¿no? Que era como, le vas abriendo y dices, hostia, una perla, hostia, un pequeño diamante, no sé qué. Y bueno, yo agradezco mucho, él me hizo una pequeña crítica, bueno, puesto un comentario, ahora mismo dice, los dibujos son una maravilla de sencillez y meticulosidad. Son sencillos pero no simples. Asombra su complejidad y la cantidad de información que transmiten de manera ligera. Eh, Agradezco sus palabras. Y bueno, yo creo que es una descripción muy buena, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí os hemos puesto un... Bueno, esto sale en el libro, ¿no? No sé si sabéis lo que es. Todos los años, o casi todos los años, cada ciertos años, no me acuerdo muy bien si es anual o bianual o como tal, en Bruselas hay o había, ahora con el coronavirus a lo mejor no hay, una fiesta muy grande que se llama la Omegang. Se escribe con dos M's. Pues la Omegang lo que representa es el final del felicísimo viaje. El felicísimo viaje es cuando Felipe II, que va a heredar los reinos de Carlos V, su padre, que está abdicándolo, se da un paseillo por gran parte de los territorios continentales de su padre, ¿no? Y se llamaba, o se llamó el Felicísimo Viaje, porque fue muy bien acogido. En ese momento era un joven, prometedor, todo el mundo creía, pues bueno, que iba a ser un soplo de aire fresco. Eh, y bueno, se le recibió en muchos casos con olor de multitudes, ¿no? Y para el rey, el joven rey, el que iba a ser rey Felipe II, fue un viaje que le marcó mucho, ¿no? Y fue como una etapa dorada, ¿no? En su vida, cuando él ya recordaba y era viejo y tal, pues se hacía mucha referencia a eso, ¿no? A que en el felicísimo viaje, pues el rey, como su nombre indica, había sido muy feliz, ¿no? Y se lo había pasado bien. Entonces, bueno, aquí veis una representación de cómo pudo ser ese encuentro de verdad. Porque si vosotros veis lo que se hace a día de hoy en la Omega de Bruselas, pues bueno, como muchas fiestas históricas, lo que pasa es que el vestuario pues a veces no se da bien con la clave, ¿vale? Hace una cosa así muy kitsch, un pastiche y tal. Y aquí, bueno, veis simplemente que hay unos guardias del rey, ¿vale? Que, bueno, este tema de todas las banderas de los reinos y tal, y de muchas banderas de infantería y de tal que se sacaron en el desfile. Y bueno, veis al rey y a su hijo pues, vestidos correctamente a la moda de la época y tal, y compartiendo este desfile triunfal, ¿no? Que se hizo. Y bueno, como esta ilustración, pues tenéis, ya sabéis, 70 o más, ¿vale? Entonces, bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Arte e historia se dan de la mano y luego una cosa muy importante que le he puesto aquí una especie de broma, que esto es café para los muy cafeteros. O sea, ¿os gusta la época? Pues no os quepa duda de que os vais a comprar este libro y os va a gustar, en el sentido de que, como digo, bueno, vais a descubrir cosas que a lo mejor no sabíais, o simplemente si ya las sabíais, simplemente vais por el libro y tal, y os consideréis como los que les gustan los vinos, ¿no? Que se llaman los conocidos, los conocedores,
pues tú eres un conocedor de esta época y tal, y vas pasando, vas viendo los detalles y tal. Y aunque muchas veces no se explique, porque bueno, ya cuando vayan pasando los meses y tal, se puede ir haciendo un poco más de spoiler, hablaremos en algún caso de estas cosas concretas, ¿no? Y os pondremos una cosa que no se explicita. ¿Por qué en esta representación sale esto así? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Vale? Pero algunos de vosotros, que ya tenéis conocimiento, os compráis el libro, lo veréis y os sonreiréis. Y os diréis, ah, qué frikis, mira, están representando esta cosa súper concreta, que no sabe casi nadie, ¿no? Dime, Juan. No, nada, nada, eso. Mm, Ese tipo de cosas, pues, está bastante chula, porque si te conoces algún chascarrillo y tú te lo imaginas y tal, pues ves la representación y te va a hacer bastante gracia. En plan, ah, mira qué cachondo, han dibujado esto. O lo han explicado de tal forma. mm, Así que sí, claro, es un plus. Para mm. el que sea un friki de esto, pues, ojo, que me pueden sacar algún fallo, pero oye. No, no, sí, vamos, aquí no somos seres de luz, ninguno de los dos. Menos yo no soy infalible. Pero bueno, Mm, que sí, claro, es que hay cosas que las van a ver y les van a llamar la atención y muchas veces, en muchos casos las van a reconocer y les va a gustar verlas. Que mm. están representadas, que a poco pues están representadas bien. Bueno, pues nos queda un último fleco antes de pasar a comentar alguna cosita, si tenía alguna pregunta y tal, que es fundamental, ¿no? Que es dónde se puede comprar ahora mismo este libro. Este libro ha salido hoy a la venta, el día 22. Hay gente que ya lo había encargado en preventa con anterioridad y le ha llegado hoy, que nos ha costado que ha sido así. Y bueno, tenéis estas cuatro grandes plataformas en las cuales lo podéis comprar por internet. También lo podéis comprar para estas opciones que tienen, por ejemplo, Fnac y el Corte Inglés de clic y recoger. Simplemente, pues lo encargáis y os dicen llega el día tal y os dan un aviso, os pasáis por en la tienda que habéis escogido y lo recogéis, ¿no? Tenéis Amazon en primer lugar. Este libro de momento solo se está vendiendo en formato físico, ¿vale? No se está vendiendo en PDF ni en ebook y tal, porque bueno, requiere un trabajo extra de conversión, por ejemplo, en ebook del formato. Y todavía, pues bueno, no se ha cometido eso, ¿vale? Así que, bueno, lo tenéis que comprar en hardback, ¿no? Como dicen los anglosajones. También comentar que este libro lo edita La Esfera de los Libros y eso significa que lo podéis comprar en cualquier librería. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es autoeditado y lo tenéis que pedir por Amazon porque sí Mm, o pedirlo a mi página web porque sí. Es decir, está en todas las librerías de España, muy importante, por lo pronto solo está en España, que mm, sepamos. Y lo dicho, está en sí. Amazon, la Casa del Libro, todostuslibros.com, el Corte Inglés, Fnac, todas las plataformas. Mm. Lo podéis comprar donde queráis, lo podéis encargar en cualquier librería y os llega y Entonces, es posible, bueno, si está. vivís en una gran ciudad o capital de provincia y tal, es posible que tengan ejemplares directamente Sí, claro. en una librería grande. Si no, si esa librería trabaja con la esfera, que son casi todas las librerías de España, pues vais al librero y le decís, oye, quiero este libro. Lo encargáis, os lo traen y ya está, ¿sabes? No hay ningún problema. Tendréis que esperar un par de días o lo que sea que tarde en llegaros, pero vamos, que lo podéis comprar en vuestra librería de toda la vida de Dios. Y bueno, el precio ahora mismo, sin descuento, es de 21,9, o sea, unos 22 euros. Las plataformas están haciendo un descuentito del 5% que os sale un poquito más barato. Sale por 21 euros o así. Y bueno, para lo que es el libro, o sea, cómo está maquetado, el, el, el tema de que es de tapadura, el tema del papel que tiene, es un papel muy bueno, ¿vale? El tema del color, de la impresión, etcétera. No cuesta ni por asomo lo que podría costar. No,
O sea, os estáis llevando un chollazo por 22 euros. O sea, ¿qué os voy a contar, no? Entonces, bueno, no sé si quieres comentar tú. Por cierto, hay una Dime. cosa que no hemos dicho, no sé si Sí, lo hemos dicho, a que ver, es que el prólogo del libro nos lo hace alguien muy especial. efectivamente. El prólogo del libro es de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Yo se lo pedí que nos lo hiciera y él muy amablemente pues lo incluyó, ¿vale? Y bueno, el libro pues como os hemos dicho pues tiene extras, spoiler. Aquí una cosa que os he flasheado pero no os he enseñado. Tenéis un árbol genealógico de todos los Austria, bueno, para que tengáis más o menos claro todo este tema extraño de quién era padre de quién, y nieto de quién, y sobrino de quién, y todo eso, ¿no? Ya sabéis el meme aquel de Felipe IV con su última esposa, ¿no? Que era que la chica que te gusta, su padre, su tío, no sé qué, yo, ¿no? Y casi todos son él, Felipe IV. Porque bueno. Pues sí, pues sí. Pues eso, que este libro ya está por ahí, por las calles, ya está en venta, ya está en librerías, ya lo podéis encargar. Y bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy buena, ha sido un placerazo hacer este libro. Esperamos que tenga buena acogida. En última instancia sois vosotros los jueces del libro, ¿vale? Entonces, pues esperamos sinceramente que os guste y que, bueno, que lo recomendéis, sobre todo, si os gusta, recomendadlo a vuestras amistades, en vuestras redes y tal, en la medida de vuestras posibilidades, porque eso nos gustaría, bueno, que fuera un libro que llegara a mucha gente, ¿vale? Esta es la primera edición, si Dios quiere, a ver si se puede sacar más de una. Y bueno, si gusta, ¿no? Como, esto es como la película aquella que tenía el Gran Wyoming, que se llama Vivancos 3, que decía, si gusta esta película ya haremos las dos primeras, ¿no? Pues si gusta este libro y el formato del libro y tal, pues os empezaréis a encontrar que sacaremos más productos como este, ¿vale? Y bueno, Juan, no sé si quieres añadir algo. No, nada de eso. A ver si pensarlo como regalito también para Navidades. Eh, eso, a ver si conseguimos por lo menos tirar la primera edición Mm, y venderla, cosa que estaría bastante bien. mm. Y que vengan más. Y ya está. No sé. Bueno, pues Creo que es un regalo perfecto sí, ¿no? para... Sí, lo ha puesto también Félix. Dice, es muy barato para la cantidad de ilustraciones y la presentación en tapa dura. Es un regalo magnífico para aquellos que adoran esta época, tanto como para los que quieren iniciarse en ella. O sea, vamos a ver, ¿qué más publicidad se puede hacer de esto, ¿no? Bueno, ya nos conocéis, nos tenéis por internet. Esperamos que lo vayáis comprando, esperamos vuestras críticas, esperamos vuestras preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Estaremos en nuestras redes sociales para contestar a todo lo que os vaya surgiendo sobre este tema. He ido vigilando a ver si ponía algún comentario, a ver si ponía alguna pregunta y tal. De momento no, y bueno, no queremos hacer el directo muy largo. Así que lo vamos a ir dejando ya, pues con la promesa de que os vais a hartar de escuchar hablar de esto, ¿no? Tenemos programados más directos, tenemos podcasts sobre este tema, ya iremos desgranando más las cosas, hablando más en profundidad. Hoy, bueno, no hemos querido hacer un análisis así muy en plan de tema por tema, no, no, ¿vale? Porque, bueno, ha salido el libro. Tampoco queremos hacernos spoiler a nosotros mismos ni a los lectores. Y bueno, como bueno, vienen adelante semanas, meses y tal, pues estás pendientes de nuestras redes sociales porque iremos publicando cositas, ¿no? Sobre el libro, sobre cosas que vienen, sobre particularidades, sobre, en fin, todo eso, ¿no? Y bueno, pues sin más, nos vamos a despedir. Gracias por estar ahí, por estar viendo esto.
lo veáis cuando lo veáis. ¿No? Esto es como lo del confinamiento, te quedan 15 días, lo leas cuando lo leas. Pues esto es el vídeo. Gracias por estar ahí, lo veáis cuando lo veáis. Y bueno, pues quedamos de vosotros y esperamos sinceramente que termine cayendo en vuestra estantería este libro y que sobre todo, lo más importante, que os guste, ¿vale? Así que nos despedimos, Juan, y Gracias a despídete. todos. Y bueno, nos vemos en futuros directos, podcasts, etcétera, y comunicaciones de redes sociales que vayamos sacando sobre esto. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.